técnica del ingeniero Luis Fernando García. Vamos a ver lo que va a tratar en la tarde de hoy. Presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Muchas gracias a todo el pueblo dominicano y muchas gracias a todas las personas que nos ven por el canal 603 en la ciudad de New York y en todos los estados de Estados Unidos. Le agradecemos su sintonía. Miren, ustedes saben que hemos dicho siempre, porque la economía de un país no depende de la economía en sí, depende de las medidas que toman los políticos, porque todo es económico. Ningún político en ninguna parte del mundo hace política porque es patriota. Los políticos hacen política porque hay dinero en la política. Si usted le paga a un diputado 50,000 pesos, más nunca vuelve a la Cámara de Diputados. Y si usted le paga a un funcionario 100,000 pesos, 50,000 pesos, tampoco, más nunca vuelve a ser funcionario público. Porque ganan $500,000 de pesos, 300,000 pesos, y vehículos y todo. O sea que todo es económico. Entonces, la importancia de esto es porque las decisiones políticas afectan la economía del país y del mundo. Lo que hace el presidente de Estados Unidos afecta a la economía norteamericana y afecta a la economía mundial. Lo que hace la Reserva Federal afecta el dólar y en consecuencia afecta a todas las monedas del mundo. Entonces, por eso los funcionarios públicos, cuando se llevan el dinero de los contribuyentes, afectan la economía de ese país, porque ese dinero se saca del presupuesto de la nación, que hay que aprobarlo, y quien lo aprueba es el Congreso. Entonces, ese presupuesto, si usted le saca 100,000 millones de pesos y los funcionarios se lo llevan para su casa, esos 100,000 millones de pesos, el gobierno de turno tendrá que ir ahora junto con el Banco Central a colocar bonos soberanos en la bolsa de valores para recuperar ese dinero que se robaron los funcionarios. Entonces, los gobiernos ladrones y corruptos no les importa eso. ¿Y qué hacen los gobiernos ladrones? Que los funcionarios de ellos se roban el dinero, ellos colocan esos 100,000 millones de pesos en la bolsa a un 10%, y entonces ahora el pueblo va a tener que pagar 300,000 millones en 10 años. Y esos 300,000 millones significan mínimo 3 millones de empleos que se perdieron, y que usted tiene que pagar de nuevo esos impuestos, ese dinero en impuestos o en deuda que el gobierno le pone a los contribuyentes. Por eso es que las sociedades avanzadas crecen, porque no permiten ladrones como funcionarios, caen presos inmediatamente. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque por los pasados 25 años, 30 años, hemos tenido muchos funcionarios ladrones en este país y corruptos. Y eso es un expresidente que mínimo se perdían 30,000 millones de pesos por año en corrupción, pero él nunca hizo nada. De sus amigos que llegaron en chancleta, y uno se llevó 3,000, otro llevó 50,000, otro llevó 100,000, otro llevó 30,000. Es así, pero tienen los juegos pesados ellos, realmente, los juegos muy pesados. Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer una comparación de lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele con el presidente Luis Abinader? Porque son los únicos dos presidentes de Latinoamérica ahora mismo que han enfrentado con valentía la corrupción. Y el presidente Nayib Bukele un poquitico más agresivo todavía. Colócame la número 3, señor director, para que el pueblo entienda a qué nos referimos realmente. Miren, Donald Guerrero contrata lobistas en Washington para campaña sucia contra el presidente Abinader y el Ministerio Público. O sea, ese señor fue exministro de Hacienda. Él está pagando a un lobista $555,000 mensuales por un año. El diablo. Para que usted tenga una idea, entonces él les reportó de patrimonio 750 millones de pesos de patrimonio. Entonces él está pagando, en un año va a pagar 369 millones de pesos en lobista a una firma, $555,000 mensuales. O sea, usted me está diciendo a mí, señor Guerrero,
que usted va a pagar el 50% de su patrimonio para que digan que el gobierno es un gobierno, hacer una campaña sucia al presidente Luis Abinader y al Ministerio Público. Eso es lavado porque se supone que usted no tiene, usted en 2 años pagaría todo lo que usted reportó, 750 millones de pesos, de acuerdo a su declaración jurada. Pero esos 750 millones, usted debió haber pagado por un 18% del ITEVIS. Si lo calculamos con 18%, 750 millones, colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que sigamos avanzando. 750 por 18%, usted debió haber pagado 135 millones, ahí lo vemos. Fuentes confiables de este medio de comunicación confirmaron que el exministro de Hacienda, bajo la presidencia de Danilo Medina, Donald Guerrero, contrató los servicios de la firma de lobistas DCA Group, radicada en Washington, D.C., con la finalidad de influenciar al gobierno de los Estados Unidos para que soliciten a las autoridades locales que sea liberado de la prisión preventiva que cumplen por orden de un tribunal de la República Dominicana, en donde ha sido acusado de múltiples actos de corrupción. Ahí está la carta y los contratos con la firma que él hizo para que le manden cartas al Departamento de Estado y al Senado de Estados Unidos. Colócame la siguiente, señor director, para que veamos algo muy importante. Mira lo que dice ahí. En dicha comunicación que nuestro medio tuvo acceso, el excongresista republicano de la Florida señala que el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos contra la corrupción, ha utilizado el poder judicial para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados. Es sumamente conveniente para el señor Abinader, que se postula para la reelección, que la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora están presos o bajo amenaza de prisión. Añade en su misiva a la embajada americana el ex congresista Connie McQuarrie. Entonces fíjense, o sea, él está diciendo de castigar, de meter preso a la oposición porque le conviene al presidente. Pero él no dice que ese señor funcionario público, se robó miles de millones porque es un desfalco de 21,000 millones de pesos, más 11,000 por asfalto. Entonces ellos no hablan de ese dinero que se perdió. Entonces debieran de hablar de ese dinero que se perdió. Ahora nosotros le queremos preguntar, colóqueme la siguiente gráfica, señorito, para que veamos algo más todavía. Miren, dice aquí los términos del agreement. Fíjense ahí en el primer párrafo, term of agreement. This agreement should become effective on the effective day the stall terminated in April 30th, 2024. O sea que ese agreement va a estar en acción y que termine en abril del 24, porque esto hace 2 meses ya. Pero dice abajo, fee y expenses, para que tengan claro. Client should pay consultant $555,000 to be paid in monthly installment. O sea, mensualmente, el señor Donald Guerrero a esa firma le va a pagar $555,000 mensuales, que lo tenemos que pagar nosotros los contribuyentes, porque eso no es verdad que lo va a pagar de su bolsillo. Lo va a pagar usted y yo y todos los que pagamos impuestos, porque él es el ministro de $555,000 mensuales por 55.40. Estamos hablando que él va a pagar en lo mismo 30,747,000 pesos en un mes. O sea, 1 millón diario está él pagando de nuestro dinero que nosotros pagamos en impuestos. Entonces, aquí debemos dejar de llamarle a los funcionarios que cuando son ladrones y corruptos. No, son funcionarios ladrones. Eso no es persecución política. El gobierno no tiene nada que ver con esto. Usted tuvo un hacienda y hubo un desfalco. Entonces dice aquí, el acuerdo de servicio tiene un costo inicial por concepto de honorarios, $555,000 mensuales. Desde el inicio de la administración del presidente Abinader se adoptó como una de sus principales políticas públicas respetar la autoridad independiente que ahora tiene el Ministerio Público para determinar sus investigaciones y someter ante la justicia a quienes hayan incurrido en violaciones a la ley, como tiene que ser. Y usted también, señor Donald Guerrero, usted violó la ley porque hubo un desfalco y usted tiene que estar preso.
Lo mínimo que le caben a usted son 55,000 años presos mínimo le caben a usted en otro país, en Estados Unidos. Allá donde usted está pagando el lobismo. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que el pueblo tiene que entender esto. El Ministerio Público acusa al exministro Donald Guerrero de corrupción. Entonces, miren, la siguiente, señor director, para que veamos de cuánto es la acusación. Miren, dice aquí, la acción de, miren, primero, Guerrero fue interrogado los pasados viernes y lunes en torno a su declaración jurada de bienes, que supera los 750 millones de pesos, que el Ministerio Público, y cito, dice, asegura es irregular. O sea, él declaró 750 millones de pesos y él va a pagar 30 millones mensuales por un año. 30 por 12, él va a pagar en un año 369 millones de pesos. Si eso lo dividimos entre 750 millones, para que el pueblo esté claro en eso, 750 millones, estamos hablando de que casi el 50% de su patrimonio personal que él declaró y que él debió de haber pagado por ese patrimonio 135 millones de pesos en impuestos. Y si él no pagó ese dinero de impuestos, eso, de acuerdo a la matemática que yo aprendí en la universidad, eso es lavado. Porque si usted no paga impuestos por ese dinero, entonces usted lavó ese dinero. Entonces, para que el pueblo tenga una idea, dice aquí, la acción del Ministerio Público parte de una demanda del titular del director general de presupuesto, José Río Presbó, porque ese dinero se peleó y se pelearon, miren, alrededor de 21,000 millones de pesos. Pero las indagatorias se extienden a otros hechos de acuerdo con la información de la PGR. El citado monto incluyó 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente, contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. También hay que ir por ese dinero. Pero yo lo quiero hacer saber una salvedad a ustedes. 21,000 millones de pesos que se perdieron por un ladito, son 2 cheles nada más, 21,000 millones, para que el pueblo sepa, por 10%, una tasa que hay que buscarlo en la bolsa. El gobierno va a tener que pagar ahora, el pueblo dominicano, nosotros, los contribuyentes, en un año de interés nada más por ese dinero, 2,100 millones de pesos. Y como el gobierno se financia a 10 años, por 10 años, en intereses, vamos a tener que pagar todos los dominicanos 21,000 millones de pesos en 10 años, de intereses nada más. Y cuando finalicen los 10 años, tenemos que pagar los 21,000 millones de pesos de intereses, más los 21,000 millones que cogimos prestados. Entonces son 42,000 millones. Pero ya se perdieron los 21,000, o sea que son 63,000 millones de pesos. Entonces, para que tengamos una idea de cómo funcionan los funcionarios públicos, y por eso, cuando un funcionario se lleva el dinero del pueblo para los bolsillos, su bolsillo y de sus amigos, el dinero no se recicla en el bolsillo del funcionario. Y eso nos va a costar a nosotros más de 2 millones de empleos, mínimo, porque por cada millón se pierden 10 empleos directos mínimo. Entonces, por eso es que a los ladrones hay que decirle como tal, llamarlos por su nombre. Entonces, nosotros queremos ver, para que el pueblo entienda, que lo único y lo más importante en una sociedad avanzada son las instituciones. Y por los pasados 20 años hemos tenido instituciones podridas en un 95%, porque no hay una sola institución en este país que un funcionario público de los pasados 20 años, si contratamos una firma extranjera de cualquier país del mundo y que le haga una auditoría, ninguna institución aquí en este país pasa una auditoría. Ninguna, por los pasados 20 años, pasa la auditoría. Caen presos. Pero el pueblo que votan por funcionarios ladrones y corruptos no es un pueblo víctima, es un pueblo cómplice. Colóqueme ese video, señor director, del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo le llama a él? A un expresidente que fue presidente de El Salvador del 89-94, Alfredo Cristiani, como un ladrón vulgar, y que ya el pueblo salvadoreño ha recuperado de ese ladrón 85 millones de dólares, lo mínimo que ha recuperado. Ese es el video, señor director, de Nayib Bukele. Colócame ese video, por favor. Señor presidente, buenas tardes. Quisiéramos saber qué más información se tiene sobre lo incautado al expresidente Cristiani en la lucha contra la corrupción, y es uno de los anuncios que hizo en su discurso del 4º año de gestión. Muchas gracias. Muchas gracias.
La Fiscalía hace poco incautó un helicóptero, creo que ustedes cubrieron eso, y escuché que el fiscal actualizó en ese momento la cifra de incautaciones a alrededor de $70 millones. Yo hablé con el fiscal hace 2 días sobre el tema. Son más de $85 millones lo que se ha incautado al momento. Estamos hablando, ¿por qué subió la cifra? Bueno, porque, por ejemplo, la droguería Santa Lucía estaba evaluada a lo que valía el edificio. Pero la droguería Santa Lucía, como toda la gente sabe, es una empresa que vende decenas de millones de dólares al año, y pues su valor no es lo que vale el edificio. Además tiene inventarios, cuentas por cobrar. Igual pasó con muchas fincas que tenían inventarios, cosechas, etcétera, equipamiento, y se han encontrado más propiedades. El helicóptero, por ejemplo, que no estaba en la lista de propiedades incautadas, $1.3 millones, y son 153 propiedades identificadas. Pero me comentaba que ahora se han identificado 8 sociedades nuevas en donde él tiene una participación importante. Esas sociedades no pueden ser incautadas porque tienen otros socios que no necesariamente son cómplices, pero lo que se incautará serán las acciones de él. Es decir, las empresas se mantendrán como están, pero el porcentaje que él tiene, por ejemplo, en el caso de una empresa es el 30%, la empresa seguirá igual, funcionando igual, con su misma junta directiva, con su mismo personal, pero el 30% de acciones ya no serán de él, sino que pasarán a manos del Estado. Administradas por el CONAV. O por ahora son 85 millones. Yo sé que él tiene mucho más que eso. Se lo hice saber al fiscal, él también está consciente. Sin embargo, ya hacer que Cristiani devuelva 85 millones de dólares de lo robado, creo que es un gran logro. Espero que sea mucho más. Aquí en El Salvador tendrá más dinero. Hay dinero afuera que va a ser más difícil de recuperar. Pero estamos cumpliendo la promesa no solo de combatir la corrupción, que fue uno de mis temas más importantes en el discurso del 1 de junio, sino que también estamos cumpliendo una promesa de campaña, que es que íbamos a hacer que los ladrones devolvieran lo robado. Y ahora ya estamos haciendo, hasta el día de hoy, con la actualización de ayer, que el ladrón Alfredo Cristiani, al menos por ahora, falta todavía, devuelva 85 millones de dólares de lo robado. Cuando estaba pasando, como fuera, cuando el presidente nuestro se va a la rendición de cuentas, el ladrón Alfredo Cristiani, un expresidente del 89-94, que es un ladrón vulgar, y él lo llama por su nombre. Qué bueno que el ladrón Alfredo Cristiani le hicimos que devolviera por lo menos 85 millones de dólares. ¿Y qué carajos son los funcionarios dominicanos que no se le puede llamar por su nombre? Si un expresidente Nayib Bukele lo llama por su nombre, el ladrón Alfredo Cristiani, como tiene que ser. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros este monorriel? 55 mil millones. Bueno, porque con lo de Hacienda nada más y 2 o 3 cositas más, se hacen 2 monorrieles en República Dominicana y en Santiago. Entonces vamos a estar claros en esto. Los pueblos que defienden a los corruptos y los ladrones no son pueblos que son víctimas, son pueblos cómplices. Usted no puede votar por ladrones. Usted no puede votar por los que le roban el sudor suyo y de su familia y todo su futuro. Por eso le quisimos traer este video del presidente Nayib Bukele, y que tiene una aceptación como presidente de 94%. O sea, 94% de los salvadoreños están dispuestos a votar por Nayib Bukele nuevo, para que recupere su país. Y él va a hacer una cárcel para los funcionarios ladrones, así como hizo una cárcel para la Mara, Salvatrucha, y para el Barrio 18, no sé cómo se llama la otra banda de mafiosos y de pandillas. Porque tiene que ser así. Si queremos un país desarrollado, necesitamos funcionarios honestos y necesitamos gobiernos comprometidos con la honestidad de los funcionarios. Y nunca antes ningún presidente se había comprometido con la honestidad de sus funcionarios, excepto este. Ustedes no se dan cuenta que ninguno de los aspirantes a la presidencia hablan de corrupción, porque tienen el trasero de paja, porque si pasan por el fuego se les quema. Y los pueblos tienen que exigirle a sus representantes que nos hablen de corrupción. Porque si usted gana hoy 15 mil pesos, usted gana 15 mil pesos porque hay cientos de miles de millones de dólares, un 17% del PIB que está en los bolsillos de los funcionarios. Y por eso usted no gana 100 mil pesos hoy. Porque ese dinero no está en la sociedad. Ese dinero está en deuda. 17% del PIB del robo de los funcionarios ladrones.
Y como dice el presidente Nayib Bukele, el ladrón Alfredo Cristiani, ya le quitamos mínimo 85 millones de dólares. Él tiene más, pero ya está preso y anda corriendo, porque los ladrones también son cobardes. Entonces, nuestros pueblos tenemos un compromiso social con la sociedad, con su futuro, con su familia y con la patria. Cada 4 años usted tiene que ir a emitir su voto. Hágalo por el que usted quiera, pero exíjale a ese que respete el dinero de los contribuyentes, el dinero suyo, porque por eso hoy no hay medicina en los hospitales, no hay ambulancia y no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay dinero. El gobierno tiene que salir a buscar ese 17% del PIB que está en el dinero, en los bolsillos de los funcionarios prestados, para que usted y yo lo paguemos. Y mientras ese sea el común denominador, entonces nuestro país no vamos a avanzar. Mientras nuestros funcionarios no se comprometan y los gobiernos nuestros no se comprometan a meter presos a los ladrones, entonces olvidémonos de país y olvidémonos de sociedad. Este es el único presidente que se ha comprometido con meter presos a los ladrones. Y por eso nosotros responsablemente decimos que este presidente es el mejor presidente de los últimos 100 años, mínimo 100. Porque para que una sociedad se desarrolle necesita 3 cosas y 3 cosas nada más: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Entonces, cuando usted vaya a votar el próximo año, asegúrese que los funcionarios ladrones o los aspirantes a la presidencia nos digan cuáles son los ladrones amigos corruptos y que se le confisque todo y se le devuelva al pueblo dominicano. Bueno, gracias al ingeniero Luis Fernando García, Economía y Mercado, por este tema tan interesante. Javier, apágalo.